Hola, estamos en la semana número 4 del día jueves de nuestro estudio Confiando en Dios a pesar del sufrimiento. Nuestra lectura el día de hoy será en el libro de Salmos, capítulo 106, los versos del 1 hasta el 48. Nuestro devocional estará en el libro de Salmos, capítulo 106, el verso 48. Vayamos a nuestras citas. Y dice: Aleluya, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. ¿Quién expresará las poderosas obras de Jehová? ¿Quién contará sus alabanzas? Dichosos los que guardan juicio, los que hacen justicia en todo tiempo. Acuérdate de mí, oh Jehová, según tu benevolencia para con tu pueblo. Visítame con tu salvación, para que yo vea el bien de tus escogidos, para que me goce en la alegría de tu nación y me gloríe con tu heredad. Pecamos nosotros como nuestros padres, hicimos iniquidad, hicimos impiedad. Nuestros padres en Egipto no entendieron tus maravillas, no se acordaron de la muchedumbre de tus misericordias, sino que se rebelaron junto al mar, el mar rojo, pero Él los salvó por amor de tu nombre. Para hacer notorio su poder, reprendió el mar rojo y lo secó, y les hizo ir por el abismo como por un desierto. Los salvó de mano del enemigo y los rescató de mano del adversario. Cubrieron las aguas a sus enemigos, no quedó ni uno de ellos. Entonces creyeron a sus palabras y cantaron sus alabanzas. Bien pronto olvidaron sus obras, no esperaron su consejo, entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad. Y Él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió la compañía de Abiram, y se encendió fuego en su junta. La llama quemó a los impios. Hicieron becerro en Horeb. Se postraron ante una imagen de fundición. Así cambiaron su gloria por la imagen de un buey que come hierba. Olvidaron al Dios de su salvación, que había hecho grandezas en Egipto, maravillas en la tierra de Cam, cosas formidables sobre el mar rojo, y trató de destruirlos. No haberse interpuesto Moisés, su escogido, delante de él, a fin de apartar su indignación, para que no los destruyese. Pero aborrecieron la tierra deseable, no creyeron a su palabra, antes murmuraron en sus tiendas, y no oyeron la voz de Jehová. Por tanto alzó su mano contra ellos, para abatirlos en el desierto, y humillar su pueblo entre las naciones, y esparcirlos por las tierras. Se unieron a sí mismo a Baal Peor, y comieron los sacrificios de los muertos. Provocaron la ira de Dios con sus obras. Se desarrolló la mortandad entre ellos. Entonces se levantó Finehés e hizo juicio, y se detuvo la plaga, y le fue contado por justicia de generación en generación para siempre. También le irritaron las aguas de Meriba, y le fue mal a Moisés por causa de ellos, porque hicieron rebelar a su espíritu, y habló precipitadamente con sus labios. No destruyeron a los pueblos que Jehová les dijo, antes se mezclaron con las naciones, y aprendieron sus obras, y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios, y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán.
y la tierra fue contaminada con sangre. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Se encendió por tanto el furor de Jehová sobre su pueblo y abominó su heredad. Los entregó en poder de las naciones y se enseñorearon de ellos los que les aborrecían. Sus enemigos los oprimieron y fueron quebrantados debajo de su mano. Muchas veces los libró, mas ellos se rebelaron contra su consejo y fueron humillados por su maldad. Con todo, él miraba cuando estaban en angustia y oía su clamor y se acordaba de su pacto con ellos y se arrepentía conforme a la muchedumbre de sus misericordias. Hizo asimismo que tuviesen de ellos misericordia todos los que tenían cautivos. Sálvanos, Jehová Dios nuestro, y recógenos de entre las naciones, para que alabemos tu santo nombre, para que nos gloriemos en tu alabanza. Bendito Jehová Dios de Israel, desde la eternidad y hasta la eternidad. Y diga todo el pueblo, amén, aleluya. Palabras claves: Señor, alabanza, futuro, toda la gente, Dios, Israel. Acuerdo, alabado sea el Señor. El Salmo 106 nos habla de rebeldía, de pecado, de idolatría, falsa enseñanza, pero también nos habla de fe, de amor, de esperanza, de convicción, de confianza. El Salmo 106 es todo lo contrario del Salmo 105, y en los versos del 1 al 3 observamos que en el verso número 1 habla el salmista de alabar. ¿Por qué alabar a Jehová? Porque Él es bueno. Eso nos dice, porque para siempre son sus misericordias. Dios nunca nos dejará de amar. También observamos que alabarle por sus obras. Dice que son poderosas, o sea, potentes, fuertes, vigorosas, o sea que son muy importantes sus obras. Pero también observamos juicio, justicia. En los versos del 4 al 6 es una súplica, un llamado, un clamor, y dice, acuérdate. Eso le dice el salmista, recuérdame, haz memoria, visítame otra vez. Él busca capturar la atención de Dios, busca el favor de Dios, quiere que recuerde. El Salmo 106 también nos habla del caminar de la nación de Israel. Nos habla de sus aciertos y de sus desaciertos, de sus alegrías, de sus glorias, pero también nos habla de su rebeldía, su pecado, sus faltas. Los versos 6 y 7 describen que el pecado, que cometieron generaciones anteriores a los que el salmista era, relata que recibieron misericordias al salir de Egipto. Habla de la misericordia de Dios para Israel, aún sin merecer. En los versos del 8 al 11 nos habla de la respuesta que tuvo Dios. Dice que Él los salvó por amor de su nombre. Observamos su intención para hacer notorio su poder. Donde había aguas, Él las partió y fueron como si caminaran en desierto. Lo hizo para salvarlos, para rescatarlos de sus enemigos, de sus adversarios. Y como resultado ellos oyeron y cantaron alabanzas, pero pronto olvidaron sus obras, dejaron, ignoraron, negaron el favor de Dios sobre sus cabezas, las misericordias recibidas. En los versos del 13 al 43
nos describe sus acciones, sus malas elecciones, su forma de vivir como el mundo, su sufrimiento como resultado de sus malas decisiones, de no hacer las cosas como Jehová les había indicado. Hicieron alianzas mezclándose con otras naciones, esas naciones paganas, sirviendo a sus ídolos, sacrificando a sus hijos e hijas a demonios. Se contaminaron con sus obras, corrompieron su heredad para terminar faltos. Por tanto, hicieron enojar al Señor, que estaba cansado de sus acciones. En los versos 41 y 42 observamos que después de que su desobediencia, su rebeldía, su indisciplina hizo que el Señor los dejara caer en poder de sus enemigos para que los humillaran y los maltrataran. Pero Jehová, que es grande en misericordia, la Biblia dice: por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Lamentaciones 3:22. Observamos que aún a pesar de que ellos se portaron mal, hicieron lo malo, la misericordia de Dios los alcanzó. Ellos la recibieron. No recibieron lo que en realidad ellos habían cosechado con sus acciones, porque si hubiera sido así, ellos hubieran sido consumidos. En cambio, el resultado que tuvieron de su actuar fue opresión, quebrantamiento, pero Jehová muchas veces los libró, aun cuando se rebelaban contra el consejo que Él les daba. Observamos amor, ternura, gracia, compasión por parte de Dios. Eso sintió Dios al verlos angustiados, al verlos abrumados, al verlos preocupados, temerosos, y escuchaba su clamor, se acordaba y traía a memoria. Esto quiere decir que recordaba su pacto con ellos y desistía por causa de su amor inagotable. También hizo que sus opresores los trataran con compasión. En el verso 47 y 48 nos habla de fe, de esperanza, confianza en un Dios fiel. Nos habla de dedicación, obediencia, alabanza, adoración. Dice que clamaron a Dios pidiendo su auxilio, su ayuda. Su corazón estaba dispuesto para alabarlo, para adorarlo, para gloriarse en su alabanza. El salmista tenía la certeza que después de tanto pesar, tendrían en mente recordar las misericordias de Dios, recordar sus bondades y así alabarlo, bendecir su santo nombre desde la eternidad hasta la eternidad. Hoy el estudio me hace reflexionar en el amor de Dios, en su cuidado, en su misericordia, en su poder. Reflexiono en su dedicación con la nación de Israel. Reflexiono cómo el salmista relata falta tras falta, la tristeza, el dolor, la opresión, la pérdida. Reflexiono en Jehová, en sus misericordias, en su gracia, en lo cercano que estaba con ellos. Reflexiono en que, así como la nación de Israel, ellos conocieron a Jehová a través de su familia, sus ancestros. Conocieron al gran Yo Soy, que los sacó de Egipto, que proveyó para ellos todo lo que ellos necesitaban. Solo necesitaban permanecer en Él. Así nosotros somos invitadas a permanecer en Él. Nos sacó de nuestro Egipto y provee para nosotras. Somos invitadas a recordar sus misericordias, a alabar su nombre,
a adorarle, a darle la gloria con nuestras vidas todos los días. ¿Y tú estás adorándole hoy? Oremos. Amado Padre eterno, gracias por tu enseñanza hoy. Gracias porque nos enseñas qué mal es el pecado, qué mal fue para la nación de Israel el pecado, como lo es para todo el mundo. Gracias por permitirnos ver tu gracia sobre ellos, tu amor, tu inmensa misericordia, que como a pesar de todas sus faltas, no te olvidaste de ellos y no te olvidas de nosotras. Nos enseñas de tu grandeza, de tu ternura, de tu nobleza, cómo cuidas de nosotros. Gracias, Padre, por tu bondad. Ayúdanos a recordar tus bondades en nuestras vidas. Ayúdanos a recordar lo importante que es caminar correctamente frente a tus ojos. Te lo pedimos en el nombre sea de Cristo Jesús. Amén. Ahora sí, vayamos al devocional de ADG. El Señor Dios de Israel merece alabanza en el futuro y para siempre. Que toda la gente diga: estamos de acuerdo. Alabado sea el Señor. Salmo 106, 48. El Salmo 106 es un hermoso ejemplo de alabanza y confianza en Dios. El salmista incluye un registro largo y detallado de los tratos de Dios con Israel. Recuerda la forma en que Dios salvó a su pueblo en el desierto. Reconoce el cuidado de Dios por ellos cuando tenía hambre y sed y clamaban a Él en angustia. Recuerda las formas en que Dios satisfizo su hambre y los libró de sus enemigos. Cuando el pueblo pecó, enfrentó las consecuencias de su pecado y experimentó la ira de Dios. Pero Dios nunca los dejó. Siempre estaba haciendo actos asombrosos en su nombre, rescatándolos cada vez que necesitaban ayuda desesperadamente. Hay momentos en que nuestro dolor es el resultado de nuestro pecado. Hay momentos en que nuestro dolor es causado por el pecado de otra persona. Y hay momentos en que el dolor es el resultado de nuestro mundo roto. El arrepentimiento es un aspecto crucial del lamento. Si bien nuestra situación inmediata puede no ser el resultado de actos pecaminosos, todos somos pecadoras que necesitamos la gracia de Dios. Cuando nos arrepentimos, recordamos nuestra propia impotencia, así como el poder de Dios para salvarnos. Sin Él, estaríamos perdidas en la oscuridad total, tragadas por nuestro pecado y esperando nada más que la muerte. Sin embargo, si estamos en Cristo, tenemos una esperanza increíble. El arrepentimiento nos recuerda nuestro estado caído y pecaminoso, nuestro Salvador misericordioso y nuestra esperanza eterna en Él. Nos lleva a ofrecer alabanza porque recordamos la bondad, la fidelidad, el poder y la misericordia de nuestro gran Dios. Nuestro Dios es bueno, su amor leal perdura. Él es poderoso y todas sus obras son dignas de alabanza. Él recuerda a su pueblo, incluso en nuestro pecado. Él se acuerda de nosotros. Él escucha nuestros gritos de ayuda y Él nos asiste. Solo Él es lo que esperamos. Solo Él nos da todo lo que necesitamos. Mientras buscamos en Él el perdón y la redención, nuestra esperanza está en su obra consumada en la cruz, no en nuestras propias buenas obras o en la falta de sufrimiento.
Nuestro lamento incluye arrepentimiento, confianza y alabanza, reconocer nuestro pecado, confiar en el sacrificio de Jesús y alabar a Dios por la vida eterna que tenemos en Cristo. Solo Él es digno de alabanza. Al recordar sus obras poderosas y su carácter fiel, que nuestras vidas lo alaben continuamente. Amén. Dios les bendiga.